Muy buenos días, querida iglesia. Qué bueno es el Señor, un domingo más que nos regala donde podemos compartir y estar en esta mañana reunidos de forma virtual para poder escuchar y celebrar la palabra de nuestro amado Dios. A medida que se van conectando los demás hermanos, iremos esperando un momento para dar inicio. Mientras tanto, vamos escuchando esa bella canción, Sublime Gracia. Nuevamente, mis hermanos, les doy la bienvenida y queridos amigos que se van conectando en esta mañana. Qué bueno es nuestro amado Dios el poder darnos un nuevo día de vida. Para los que nos encontramos en Valledupar, una mañana distinta. Son muy pocos los días que nos levantamos y amanece lloviendo, lo cual en este clima inclemente de calor es agradable y favorable. Bueno es nuestro Dios que nos permite una vez más reunirnos, tener aire en nuestros pulmones, poder estar dispuestos en nuestros corazones y en nuestra mente a escuchar la voluntad de nuestro amado Dios. Quiero invitarlos a todos ustedes a que hagamos una oración de agradecimiento a Dios en este día. Luego pasaremos a entonar nuevamente este himno, Sublime Gracia, y luego escucharemos la predicación de la palabra. Vamos a encomendarnos en esta mañana entonces a nuestro amado Salvador. Padre Celestial, bendito seas, Señor. Bendito eres, Padre bueno y fiel, Dios del universo, Señor soberano.
Oh Dios, mira nuestros corazones y nuestras mentes débiles en esta mañana. Padre, si tú no hablas a nuestras mentes y a nuestros corazones, de nada servirá ponernos a mirar una pantalla de un celular o un computador. Señor, es a ti a quien clamamos, para que tu perfecta misericordia y gracia hables a corazones pecadores como el nuestro, Señor. Tú mismo proclamaste que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y es ahí, Dios, donde necesitamos que tú hables a nuestros corazones pecadores, Señor. Padre, ten piedad de nosotros y ayúdanos en esta mañana a comprender tu buena voluntad, Señor. No tengas en cuenta nuestras muchas debilidades, no tengas en cuenta nuestros muchos pecados y habla a nuestros corazones. Queremos pedirte por las personas que se están conectando, que el internet pueda funcionar. Queremos pedirte por aquellos que se están levantando, aquellos que se encuentran enfermos, que no sea un impedimento esto para atender la predicación de tu palabra. Queremos pedirte por los que tienen preocupaciones y afanes en este diario vivir, Señor. Oh Dios, que nada ni nadie nos separe de la gloria de conocerte a través de tu palabra en esta mañana. Permítenos disfrutar de este momento, permítenos disfrutar de ti. Te lo pedimos, Señor, por los méritos que compró para nosotros nuestro amado Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, entonces, esta bella canción compuesta por John Newton, vamos a escucharla nuevamente, Sublime Gracia. Esa es nuestra maravillosa esperanza. Cuando estemos allá en la ciudad celestial,
siempre cantaremos ahí. Cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Siempre cantaremos, no solamente en esa ciudad celestial, sino domingo tras domingo, de ese amor que nos salvó y nos libertó. Nos reunimos a conmemorar, nos reunimos a recordar, a adorar el amor de un Dios infinito con su creación. Aunque su creación le dio la espalda, aunque su creación es imperfecta, no porque Él no la haya hecho perfecta, sino porque su creación se apartó de Él, aún así Él nos ha mirado con ojos de gracia. Y esa es la maravillosa noticia, que domingo tras domingo, semana tras semana, nos recordamos mutuamente, que celebramos, que cantamos y que enseñamos. Un Dios maravilloso que con su amor nos salvó. Y estamos aquí, mis hermanos, un domingo más, donde podemos reunirnos a estudiar, a compartir, a escuchar la predicación de su palabra. Y como ustedes bien saben, queridos hermanos, desde que empezó este confinamiento, y nos hemos adaptado a tener estos espacios de enseñanza virtuales. Ha sido mi deseo el poder compartirles sobre los atributos de Dios. Ha sido mi deseo que en medio de todas las circunstancias que en tu mente y en tu corazón pueden estar pasando, tú conozcas con mayor profundidad quién es ese Dios que se revela en las Escrituras. Ha sido mi deseo y mi carga que tú que me escuchas en esta mañana no te olvides de quién es ese Dios que se revelaba a tu vida a través de la palabra escrita de Él aún antes del confinamiento. Las circunstancias adversas muchas veces nublan el conocimiento de Dios. Por eso es mi deseo hablarte de sus atributos para que lo puedas conocer con mayor profundidad, con un mayor deseo, con un mayor amor. Sacando cuentas, llevábamos 9 atributos. Creo que este es el 9º o el 10º del que vamos a hablar ya. Dios ha sido muy bueno con nosotros. ¿Y por qué mi deseo de que ustedes y yo podamos conocer más a Dios? Bueno, el mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 17, ¿no? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien le has enviado. De eso se trata la vida eterna, de eso se trata el gozo y el deleite en Dios, en conocerlo a Él. Era el deseo de Moisés en el monte Sinaí. Quiero verte, quiero ver tu rostro. Dios le decía, nadie puede verme, pero pasaré delante de ti y proclamaré mi nombre y tú verás mis espaldas. ¿Y qué son los atributos de Dios? Sino el conjunto de todos sus nombres. Por eso, mis hermanos, ha sido mi deseo que podamos conocer cada vez más y más atributos de nuestro Dios. Y aquí que en esta mañana quiero hablar uno en particular, que no es difícil de comprender. Sin embargo, es uno de los que hacen que el hombre natural rechace más y más a Dios. Cuando el hombre natural escucha sobre este atributo de Dios y se le explica, genera inmediatamente esas evidencias de por qué el hombre natural aborrece a Dios. Y como bien saben, estoy hablando acerca de la gracia de Dios. Hoy hablaremos sobre la gracia de Dios, de este atributo, de esta excelencia de su nombre. Quiero leer para ustedes Efesios 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, henos aquí en esta mañana escuchando tu texto y tu palabra. Henos aquí comprendiendo de que hemos sido salvados por gracia. Hemos aquí comprendiendo de que no hay mérito en la salvación del hombre. Ha sido tu deseo soberano el poder aplicarlo a los corazones pecadores. Y he aquí muchos corazones pecadores escuchando en esta mañana por medios virtuales. Te queremos pedir a ti, Dios, que nos ilumines con tu Espíritu Santo. Que podamos comprender la verdad de estas Escrituras. No para ganar la discusión con los hermanos o con las personas de otras denominaciones, no, sino con el propósito de conocerte más y adorarte más, de ser humillados y de exaltar a nuestro Salvador. Te pedimos esto, Señor, por los méritos de tu Hijo amado. Amén y amén.
Sé que muchos de ustedes ya han pasado por la primaria, ya han tenido una educación académica. Y si algunos de ustedes, quizás algunos menos veteranos que otros, recordarán sus clases en el colegio, recordarán los primeros experimentos de aquella materia que llamamos química, o quizás en ciencias naturales. Y había un experimento que no es peligroso el hacerlo, donde se nos enseñaban que había unos elementos que eran solubles y otros insolubles. Y ese experimento consistía en mezclar en agua algunos elementos y mirar si se podían disolver o mezclar con el agua. Y si podían disolverse o mezclarse con el agua, lo llamábamos, ¿cómo lo llamábamos? Elementos solubles. Y si no se podían disolver, lo llamábamos elementos insolubles. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando mezclábamos agua y azúcar? O quizás agua y vinagre, donde quedaba una sola sustancia y lo llamábamos elementos solubles. Pero mezclábamos agua y arroz, y el más conocido, agua y aceite, y podíamos notar la diferencia entre los dos elementos y lo llamábamos insolubles. Bueno, en esta mañana quiero que podamos comprender que cuando hablamos de la gracia de Dios, es un concepto que no se puede mezclar con las obras del hombre. Además de que vamos a ver un concepto y las características de la gracia de Dios, también vamos a mirar si la gracia de Dios solo concierne a la salvación del hombre. Y por último, vamos a responder por qué este atributo es tan controversial en el hombre natural. Vamos a mirar entonces el concepto y las características de la gracia de Dios. Vamos a mirar también si la gracia de Dios únicamente concierne a la salvación del alma del hombre. Y vamos a intentar responder de por qué este atributo genera tanta controversia en el hombre natural. Empezamos. Nuestro primer punto, los conceptos y la característica. Quiero leerles para ustedes 3 conceptos en esta mañana. La verdad es que este atributo es muy conocido. Todos sabemos y lo hemos resumido en una pequeña frase, pero quiero que podamos mirar el concepto de 3 teólogos que nos pueden dar una mejor aclaración. El primero, Luis Berkhoff, dice lo siguiente sobre la gracia de Dios: inmerecida bondad o amor de Dios para quienes se han hecho indignos de ella por naturaleza, bajo la condenación. La gracia de Dios es el manantial de todas las bendiciones espirituales concedidas a los pecadores. Hay otro concepto de Abraham Buff. Es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Y un último concepto de A.W. Pink, de su libro Los atributos de Dios, que ha sido fundamento para todos estos sermones que hemos compartido, dice lo siguiente: es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. Es completamente inmerecida y nada que pueda haber en aquellos a quienes se otorga puede lograrla. La gracia no puede ser comprada, lograda ni ganada por la criatura. Si lo pudiera hacer, dejaría de ser gracia. Con estos 3 conceptos podemos darnos cuenta entonces que la gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios. Que esta perfección del carácter divino es ejercida solo para sus elegidos. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se menciona jamás la gracia de Dios en relación con el género humano en general, con la humanidad, y mucho menos en relación con otras de sus criaturas. Cada vez que vemos que se habla de la gracia de Dios, habla acerca de la salvación de un grupo elegido por Dios y de una elección que es soberana por parte de ese Dios que elige. Y en esto podemos notar la diferencia entre gracia y misericordia, porque la misericordia está sobre todas sus obras, es lo que dice el Salmo 145:9, que su misericordia es sobre todas sus criaturas, sobre toda su obra, mientras que su gracia únicamente aplica a las personas que Él elige. Y la exposición o el concepto más completo que existe sobre la asombrosa gracia de Dios la podemos hallar en las epístolas del apóstol Pablo.
En sus escritos la gracia se muestra en directo contraste con las obras y méritos, sin importar la clase de obra o mérito que hagan las personas, cuál sea o el grado que ésta sea. Pablo nos muestra en sus escritos el contraste inmediato que siempre existe entre la gracia de Dios y las obras o los méritos del hombre. Para poner un ejemplo, por ejemplo en Romanos capítulo 11, versículo 6, Pablo nos dice: y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Vemos lo que Pablo claramente nos dice: como Dios salva por su bondad, no es por medio de buenas acciones, no es por obra, porque si fuera por obras, entonces no fuera gratuita e inmerecida, que es el concepto de gracia. La gracia y las obras no pueden mezclarse, como tampoco se puede mezclar la luz y las tinieblas. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, que leíamos al inicio del sermón, recuerdan lo que leíamos: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El favor absoluto de Dios no es compatible con el mérito humano. Ello sería tan imposible como intentar mezclar el agua y el aceite, como veíamos al inicio. Es por eso que Pablo, comprendiendo esto, nos decía en Romanos 4, los versículos 4 y 5, al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. En pocas palabras, cuando tú trabajas y te dan tu salario, no te lo dan porque te hagan un favor, sino porque te lo ganaste. Pero en la salvación es así. El hombre se le otorga la salvación únicamente porque cree en el que justifica al impío. El medio por el cual Dios otorga su salvación es que el impío cree en aquel que lo justifica, es decir, en Cristo. Y esto nos permite ver entonces tres características. Luego que comprendemos que la gracia soberana de Dios es su favor inmerecido, es el favor que Él soberanamente otorga para salvar a la vil criatura, entendemos algunas de sus características. Por ejemplo, la primera característica, que su gracia es eterna. Quiere decir, fue ideada antes de ser empleada, fue propuesta antes de ser concebida. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Nos dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Por eso concluimos que su gracia es eterna. Se nos otorgó la salvación en Cristo Jesús aún antes de la formación del mundo. Entendemos una segunda característica, que esta gracia es gratuita, como ya lo hemos dicho. Nadie jamás la ha adquirido, la ha comprado, se la ha ganado. Nunca nadie ha podido comprar el favor de Dios. Romanos 3:24 lo dice claramente: siendo justificados gratuitamente por su gracia. No dice siendo justificados empeñando algo, no dice siendo justificados por los méritos que hicieron, no dice siendo justificados porque dieron su vida por otras personas. No, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y una tercera característica, podemos observar que es soberana. La gracia de Dios es soberana, puesto que Dios la ejerce y la otorga a quien Él quiere. Romanos 5:21 nos dice: para que la gracia reine. Y si la gracia reina, es que está en el trono, y el que ocupa el trono es soberano. Por eso en Hebreos 4:18 nos habla del trono de ¿qué? El trono de gracia al que podemos ir para el socorro oportuno. Por lo tanto, podemos comprender que la gracia divina es eterna, es gratuita y es soberana. Y si la gracia, al ser un favor inmerecido, tiene que ser concedida de una manera soberana. De lo contrario, ¿cómo sería otorgada?
Si es un favor inmerecido, solamente soberanamente puede ser otorgada. Por ello, el Señor declara en Éxodo 33:19, tendré misericordia del que tendré misericordia. Tendré compasión del que yo quiera tener compasión. Eso es una declaración de soberanía. Si Dios mostrara su gracia para con todos los descendientes de Adán, si Él mostrara su gracia salvífica para con toda la humanidad, seguramente la humanidad llegaría a la conclusión de que Dios estaba obligado a llevarlos al cielo como compensación por haber permitido que la raza humana cayera en el pecado. Pero entendemos que el gran Dios no está obligado para con ninguna de sus criaturas, y mucho menos obligado con aquellos que le son rebeldes. Por lo tanto, mis hermanos, Dios otorga su gracia de manera soberana. La vida eterna es una dádiva, es un regalo, y no puede conseguirse por las obras, ni reclamarse como un derecho. Eso es importante, eso es importante. Sé que en este primer punto no es difícil de comprender. Sé que muchos de ustedes ya conocían el concepto de gracia, el favor inmerecido, y hemos entendido de que Dios ha otorgado el único medio de salvación, que es nuestro amado Jesucristo. Nos otorga por gracia, por su decisión soberana, el poder creer en Cristo. Hasta aquí no hay un concepto difícil de comprender. Es más, es un concepto para recordar y admirar y adorar a nuestro buen y amado y soberano Dios. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿tiene que ver la gracia de Dios únicamente con la salvación del hombre? ¿La gracia de Dios solo está en la salvación del hombre? ¿El único tema con el que concierne es el alma del hombre? ¿O podemos evidenciar la gracia de Dios en otro aspecto del hombre cristiano? Y hasta aquí hemos comprendido que el regalo de la vida eterna proviene de esta excelencia de Dios que llamamos gracia. Por eso la gracia de Dios es proclamada en el Evangelio, como dice el apóstol Pablo en Hechos 20:24, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Por eso el Evangelio toma este subtítulo, el Evangelio de la gracia de Dios, porque es referente a la salvación del hombre. Y ese Evangelio anuncia que la gracia de Dios fluye para sus elegidos a través de Cristo, el mediador. La única forma que la gracia de Dios llegue a las personas es por el mediador que Dios estableció entre Él y los hombres, Jesucristo, hombre. Pablo lo dice en mejores palabras en Romanos 5, en los versículos del 15 al 17. La transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justicia tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¡Wow! Comprendemos en este punto, sí, lo que hemos dicho. La gracia de Dios es evidente en el Evangelio de su gracia que salva a los hombres por medio de un solo mediador, que es Jesucristo. Y entonces, entendemos que Dios manifiesta su gracia por el Señor Jesucristo, por Él y a través de Él. Pero nuevamente, ¿este atributo solo concierne la salvación del hombre? ¿O hay otros aspectos donde el cristiano puede evidenciar la gracia de Dios? Y ese es nuestro segundo punto. ¿Cuáles son esos aspectos donde puede ser evidente la gracia de Dios, además de la salvación del hombre? Bueno, mis hermanos, la vida cristiana es el resultado de la gracia de Dios. Toda nuestra vida cristiana es el resultado de la gracia de Dios. Miren las palabras de Pablo en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos,
aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Todo lo que tiene que ver con la vida cristiana es el resultado de la gracia de Dios. Lo que tú has podido hacer en tu vida cristiana es el resultado de la gracia de Dios. Me gusta como Pablo lo dice. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo atribuye a la gracia de Dios todo lo concerniente a su vida. Además también otro aspecto donde podemos ver la gracia de Dios es en el ministerio o servicio. Porque el ministerio o servicio a Dios es fruto de la gracia de Dios. Son las palabras de Hechos 14:26. Cuando Pablo y Bernabé fueron enviados a Antioquía. Miren lo que dice. De allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando Pablo y Bernabé fueron enviados a Antioquía, fueron encomendados a la gracia de Dios para que ellos pudieran cumplir su ministerio. Entonces, tú que sirves al pueblo de Dios, tú que ministras al pueblo de Dios, lo haces con el sustento de su gracia. Entonces, la gracia de Dios no solo concierne tu salvación, sino también tu servicio y tu ministerio. Y un tercer y último aspecto donde podemos evidenciar la gracia de Dios es en la vida en comunidad se experimenta bajo la gracia de Dios. La vida en comunidad, la vida del cristiano, la comunión del cristiano es sostenida por la gracia de Dios. Son las palabras de Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Es decir, en medio del pueblo de Dios, lo que debe reinar para la comunión de su pueblo es su gracia, su amor y la comunión del Espíritu Santo. Como vemos, mis hermanos, la gracia de Dios no solo es evidente en la salvación del vil pecador, sino que también se hace evidente en todo lo concerniente a la vida cristiana, en su ministerio o en su servicio y en la vida en comunidad. Sin la gracia de Dios no seríamos cristianos o no pudiéramos vivir la vida cristiana. Y esto nos da pie a nuestro tercer punto. Al escuchar tan bella maravilla de esta excelencia divina, al ver lo que Dios otorga con su gracia a las personas, en cómo capacita para que le puedan servir a los demás, en cómo transforma a pecadores en nuevas criaturas, en cómo sostiene a un grupo imperfecto de personas para que puedan tener una vida de comunidad. ¿Quién rehusaría a creer en ella? O lo que decíamos para nuestro punto final, ¿por qué el hombre natural rechaza este atributo de Dios? De verdad, mis hermanos, hasta donde hemos visto, no vemos algo que genere un agravio, como quizás pudiéramos malinterpretar la ira de Dios, como pudiéramos ver como de una forma equivocada llegar a pensar es que Dios es muy iracundo, o le falta compasión, pensando en el hombre natural sin poder comprender lo que significa la ira divina. Pero cuando hablamos de su gracia y lo que hemos mencionado hasta el momento, ¿qué será lo que hace que el hombre incrédulo, el hombre natural, rechine sus dientes de enojo contra Dios, frunza su ceño y manifieste tanta rabia contra Dios? Pues bueno, podríamos decir que nosotros, el ser humano, funciona de una forma opuesta a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Nuestros afectos, nuestro trabajo, recursos y entrega son para quienes poseen los méritos que nuestro estándar exige. El favor que otorgamos a los demás, se lo otorgamos según el cumplimiento de unos estándares que nosotros tenemos. Es decir, somos buenos con los que son buenos con nosotros, somos buenos con los que son nuestra familia, somos buenos con aquellos que hacen algún favor a nosotros. Pero Dios no es así. Recordemos la historia de Samuel, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Dios le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Desde aquí, entonces, no podemos comprender y nos da una claridad
de por qué el hombre natural aborrece esta idea de una gracia soberana. El hombre siempre favorece a quien lo favorece, mientras Dios es soberano a elegir a quien favorece. Y esto ya genera controversia en el corazón del hombre natural. Y nos podemos preguntar, ¿quién tiene derecho alguno para decir a Dios a quién debería conceder su gracia? Y no es que el bendito dador niegue este don a quien lo busca con todo el corazón y según las reglas que él ha prescrito. No, Dios no rechaza a nadie que se presente con las manos vacías, con un corazón contrito y humillado, y por el camino que Él ha establecido. Recuerden las palabras de Jesús: todo el que viene a mí, yo no lo echo afuera. No, si tú te presentas delante de Dios con un corazón contrito y humillado, Él te va a recibir. Sin embargo, si Dios decide ejercer su derecho soberano de escoger entre un mundo lleno de pecadores e incrédulos un número limitado para salvación, ¿quién puede sentirse perjudicado? Si de todo el mundo de personas que han decidido hacer lo malo, Él decide manifestar su gracia para cambiar los corazones de esos hombres malos, poner en ellos su Santo Espíritu para que puedan obedecerlo sinceramente por primera vez, ¿quién puede decirle a Dios qué haces? ¿Acaso estaría obligado Dios a dar por la fuerza esta dádiva a aquellos que no lo aprecian? ¿Acaso estaría obligado Dios a salvar a los que han resuelto seguir sus propios malos caminos? Por supuesto que no. Y así con todo, nada hay que enfurezca más al hombre natural y que saque más de la superficie su enemistad innata, arraigada contra Dios, que el hacer ver que su gracia es eterna, gratuita y absolutamente soberana. Para el corazón no quebrantado, para el corazón no regenerado, para el corazón que no ha nacido de nuevo, es demasiado humillante el aceptar que Dios formó su propósito desde la eternidad sin consultar para nada a las criaturas. Para el que se cree recto es demasiado duro el creer que la gracia no puede conseguirse ni ganarse por el propio esfuerzo. ¿No les parecen como las palabras o la historia de los fariseos con los publicanos? Yo no soy como aquel hombre. El hombre moralista, el hombre legalista, aborrece la gracia salvífica de Dios porque ésta es aplicada según su soberanía y no según los pensamientos del hombre. Sin embargo, mis hermanos, la gracia distintiva de Dios se muestra al salvar a los que Él, en su soberanía, ha separado para sus predilectos, para su pueblo. Y cuando decimos gracia distintiva, entendemos la gracia que distingue, que hace diferencia, que escoge a uno mientras a otro pasa por altos. No es que Dios eligió por algún mérito, eso ya quedó claro. Por su libre voluntad, por su libre elección, eligió a unos y a otros los dejó en sus propios deseos. No los hizo malos, sencillamente los dejó en sus propios deseos. Y aquellos que eligen no es que tengan algo bueno, es su libre deseo de manifestar su gracia, esta excelencia divina. Fue esta gracia la que sacó a Abraham de entre sus vecinos idólatras e hizo de él el amigo de Dios. Fue esta gracia que salvó a los publicanos y pecadores y dijo a los fariseos religiosos dejarlos en Mateo 15:14. La gracia, la gloria y la gracia gratuita y soberana de Dios brilla de manera visible más que en ninguna otra parte en la indignidad y diversidad de los que la reciben. La gloria de la gracia de Dios es más hermosa en la indignidad y diversidad de los que la reciben. Por eso es que Jesús decía, al que mucho se le perdona, mucho ama. La gracia divina brilla más en pecadores que ustedes y yo aborreceríamos, descartaríamos inmediatamente. En palabras de Pablo, en Romanos 5:20, la ley entró para agrandar la ofensa,
pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Y de aquellos personajes que la humanidad descarta, que el ser humano natural descarta y los entrega inmediatamente a la condenación. Y la gracia regenera, salva, santifica y hace una nueva creación. Hace que su gracia sea más gloriosa y evidente, pero al mismo tiempo hace que el hombre natural sea enemigo de esa gracia. ¿Por qué? Porque el hombre natural no elegiría a las personas que Dios elige. Y hay aquí varios ejemplos. Manasés. Recuerden la historia de Manasés, segunda de Crónicas 33. Fue un monstruo de crueldad porque pasó a su hijo por fuego en aquellas costumbres idólatras. Quemaban a sus hijos en altares idólatras para agradar a falsos dioses. Bueno, Manasés fue uno de estos. Pasó a su hijo por fuego, llenó a Jerusalén de sangre inocente, fue un maestro de inequidad, porque no solo multiplicó hasta extremos extravagantes sus impiedades blasfemas, sino que corrompió los principios y pervirtió las costumbres de Jerusalén, de sus súbditos, haciéndoles obrar peor que los idólatras paganos más detestables. Él, en su reinado, llevó al pueblo a costumbres peores que las costumbres paganas. Imagínense eso. No solo afectó a su familia, sino que en su blasfemia contra Dios se llevó por delante a la nación, multiplicó los dolores y los males en su pueblo. Con todo eso, esta descripción de personajes, esta gracia sobreabundante lo llevó a que se humillara, a que fuera regenerado y vino a ser un hijo perdonado por amor, un heredero de la gloria inmortal. Quiero que por favor en su casa revisen esta historia en segunda de Crónicas capítulo 33, la historia de Manasés. Consideremos un segundo caso, el de Saulo. Todos sabemos quién es Saulo, ¿verdad? El apóstol Pablo antes de su conversión llamado Saulo. Saulo fue perseguidor cruel y encarnizado, que vomita amenazas, dispuesto a hacer una carnicería, acosando a las ovejas y matando a los discípulos de Jesús. La desolación que había causado y las familias que había arruinado no eran suficientes para calmar su espíritu vengativo. Eran solo como un sorbo que, lejos de saciar a este sabueso perseguidor, le hacía seguir el rastro más de cerca y suspirar más ardientemente por la destrucción. Estaba sediento de violencia y muerte. Tan insaciable era su sed que incluso respiraba amenazas y muertes, como dice Hechos 9:1. Sus palabras eran como lanzas y flechas, y su lengua era como una espada inflada, acusando a los discípulos de Jesús. Perseguidor y homicida de la iglesia. Para Saulo, amenazar a los cristianos era tan natural como respirar, era su diario vivir. En su corazón rencoroso solamente había deseos de exterminio. No ocasionó más daño por falta de más poder. Si Pablo hubiese tenido un ejército de servicio a su poder, hubiese hecho más daño dentro de la comunidad cristiana. Pablo estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Ustedes imagínense una persona que persigue al pueblo de Dios, o ustedes que son pueblo de Dios. Ustedes imagínense que esta persona asesine a uno de sus familiares. ¿No somos familia ustedes y yo en la fe? Imagínense un homicida en medio de nosotros. ¿Qué harían ustedes y yo? Seamos honestos. ¿No aplicaríamos esa ley? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Quién, mis hermanos, según los principios de justicia humana, no le hubiera declarado a Pablo, a Saulo, un vaso de ira preparado para una condenación inevitable? ¿Quién no hubiese llegado a la conclusión de que para ese enemigo implacable de la verdadera santidad estaban reservadas forzosamente las cadenas más pesadas y las más duras y angustiosas del infierno? Con todo esto, admiremos y adoremos
los tesoros insondeables de la gracia. Este Saulo, como dice A.W. Pink, fue admitido en la compañía bendita de los profetas, fue contado entre el noble ejército de los mártires y llegó a ser figura destacada entre la gloriosa comunión de los apóstoles. ¿Y qué tal una iglesia? ¿Recuerdan a los de Corintios? ¿Cómo los describe Pablo a los de Corintios? Esta iglesia, donde en medio de ellos había tanto pecado que era hasta aborrecible para los incrédulos. Imagínense eso. La situación de pecado dentro de la iglesia, del hijo acostándose con su madrastra, era tan aborrecible que el mundo impío decía que eso estaba mal hecho. Mira lo que dice Pablo acerca de la iglesia de Corintios en 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 y 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes. Es la afirmación de Pablo de la vida moral de la iglesia de Corintios. ¿De quiénes eran ellos? Pero sigue diciendo el versículo 11. Pero, esos peros de Dios son hermosos, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. Y un último ejemplo. Me encanta que en este sermón pueda presentarles tantos ejemplos de la gracia divina. Manasés, Saulo, la iglesia de Corintios, y ahora quiero hablarles acerca de John Newton, el autor del himno que cantábamos al principio, Sublime Gracia. John Newton llegó a trabajar, a administrar un barco que comercializaba esclavos. Ustedes entienden que los esclavos no tenían una vida, un cuarto para ellos solos con baño, alguien que les sirviera la comida en la mesa, no. Ustedes saben cuál era la vida de esclavitud en ese momento. Era considerado mayor valor un animal que un esclavo. Bueno, John Newton, el autor del himno que estábamos cantando hace un momento, fue comerciante de esclavos. En uno de sus viajes de regreso a Inglaterra, fue alcanzada su embarcación por una fuerte tormenta. Tuvieron que ser rescatados por otro barco. Y en medio de esa tormenta, él consideró su vida espiritual, lo que él estaba haciendo, su condenación en sus delitos y propios pecados. Recordó la predicación que le hizo su madre hasta los 7 años de edad cuando ella murió, porque la mamá le predicaba las escrituras. Y en ese momento Dios usó esa situación del naufragio, esa predicación de su madre, para transformar a este comerciante de esclavos en un heraldo de su palabra. Él fue nombrado ministro y después participó activamente para derrocar la esclavitud en Inglaterra. ¿Qué compuso John Newton después de pasar de ser un comerciante de esclavos a ser parte de la familia de la fe? Él compuso lo siguiente: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Como el mal fluye su amor, sublime gracia y amor. John Newton se vio a sí mismo y sabía que no había méritos en él para ser salvado. Cuando comprendió que Dios le otorgó salvación en Cristo Jesús, solo pudo decir sublime gracia, bendita gracia. Mis hermanos, el hombre natural rechaza el evangelio de la gracia, porque el evangelio considera a todo descendiente de Adán como pecador caído, contaminado y merecedor del infierno y desamparado. La gracia que anuncia este evangelio es su única esperanza, pero el hombre natural lo aborrece porque no está de acuerdo con ella. Mi querido amigo que me escuchas en esta mañana, no hagas tú lo mismo que hacen todas las personas cuando se les predica este evangelio de gracia. Tu única medida no es valerte de tu propia justicia. Si haces esto,
La porción eterna en el lago de fuego está apartada y reservada para ti. Oh, pero si te presentas delante de este mediador, Jesucristo hombre, sin nada en tus manos, Él te va a saciar de justicia. Si te presentas reconociendo tu condición espiritual delante de Dios, Él te va a otorgar un nuevo expediente judicial. No por tus méritos, sino por la gracia que le otorgó a Manasés, a Saulo, a los corintios, a mí y a tus hermanos de la iglesia que escuchan este sermón. Querido amigo que escuchas esta verdad, cree en este Dios de gracia que está dispuesto a perdonar. Pero no te presentes con argumentos propios, sino con un corazón contrito y humillado. Mi querida iglesia, mis queridos hermanos en la fe, mis queridos amigos y amigas, entender la doctrina de la gracia debe evidenciarse en la forma que amamos a nuestras personas alrededor. Recuerdan las palabras de Jesús: amen a los que los aborrecen, porque si ustedes aman a los que le hacen el bien, aman como el mundo ama. Si has sido transformado por la gracia de Dios, ama a ese pecador que te hace sufrir. Y adivina dónde están esos pecadores que te hacen sufrir, dispuestos o esperando que tú los ames. En tu familia. Hijo, ama a tus padres. Padres, ama a tus hijos. Esposo, ama a tu esposa. Esposa, ama a tu esposo. La gracia de Dios fue suficiente para la vida de Pablo en todo lo concerniente a su vida. La gracia de Dios es suficiente para capacitar a los obreros y ministros del Evangelio. Su gracia es suficiente para amar a pecadores como tú y como yo. Por lo tanto, su gracia es suficiente para que tú también puedas amar a los pecadores que Dios ha puesto a tu lado. Quiero concluir con las palabras de G.C. Bishop, que decía lo siguiente sobre la gracia de Dios. La gracia es la provisión para hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de justicia, tan corrompidos que no pueden cambiar sus propias naturalezas, tan opuestos a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no le pueden ver, tan sordos que no le pueden oír, tan muertos que Él mismo ha de abrir sus tumbas y levantarlos a la resurrección. Esa es la gracia que Dios provee a hombres que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios, como a Lázaro, nos sacó de nuestras tumbas espirituales y nos dio nueva vida, nos hizo nueva criatura, y ahora podemos decir: sublime tu gracia y tu amor. Queridos hermanos, glorias sean dadas a nuestro Dios de gracia. Amén. Vamos a orar. Terminaremos escuchando nuevamente sublime gracia. Quiero, mis hermanos, que en sus casas estemos orando por esta situación de la pandemia, donde empiezan a multiplicarse más los casos. Quiero que estemos orando también por los hermanos en la fe, por sus necesidades, por favor. Cada vez se complica un poco más la situación, pero quiero dejarles esta frase también. Este mundo es todo el infierno que un cristiano tendrá que padecer, pero también es todo el cielo que un incrédulo podrá disfrutar. Aunque la aflicción apriete, no es nuestro destino eterno. Bendito Dios que nos ha preparado una morada celestial, donde su amor y su bondad no van a escasear nunca, y donde el pecado y las consecuencias de este no tendremos que sufrirlas nunca más. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, bendito seas por esta oportunidad que nos das de conocer sobre tu gracia. Hemos podido comprender, Dios, que tu gracia es tu favor hacia el vil pecador, en una elección soberana que tú haces, no por ningún mérito o obra del ser humano, sino porque por tu puro afecto y decisión. Damos gracias porque no somos merecedores de ella y nos la has otorgado. Damos gracias, Dios, porque hemos comprendido que tu gracia es eterna, gratuita y soberana, lo cual nos permite adorarte con mayor profundidad porque ahora conocemos un poco más de ti. Damos gracias porque nosotros éramos iguales o peores que Manasés, que Saulo, que los de Corintios. Gracias, Dios, porque tú has transformado a estos pecadores y nos haces a la imagen perfecta de tu Hijo Jesucristo, Dios. Bendice este día en medio de nuestras familias. Oramos por nuestra ciudad, por nuestros gobernadores, Dios. Oramos por la multiplicación de tantos casos que hay de esta enfermedad. Oramos para que podamos ser responsables con las medidas. Oramos para que tú seas glorificado en medio de toda esta circunstancia. Bendito seas, Dios. Amén y amén.
Mi querido Pedro José, mi querida esposa, le mandan muchos abrazos a ustedes. Nos alegra mucho ver cómo se mueve tanto y nos alegraría poderlo compartir con ustedes. Pero a la distancia los hacemos. Mi familia y yo los queremos mucho. Dios los siga bendiciendo. Cualquier inquietud de este sermón o si quieren algún otro tipo de tema, pueden escribirme un mensaje al Facebook de la iglesia o ustedes tienen mi número de contacto. Feliz mañana. Fuerte abrazo y nos despedimos escuchando nuevamente Sublime Gracia.